Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido.
Buenas tardes, hermanos. Hoy es miércoles, el 13 de mayo, y estamos reuniéndonos para el estudio sobre Génesis. Hoy vamos a estar mirando Génesis 20, 21 y 22. Es mucho para cubrir, pero vamos a enfocar mayormente en 22. Pero si tiene su Biblia, puede buscar capítulo 22 ahí. Vamos a comenzar a leer en un momento. Antes tengo anuncio muy importante para todos. Voy a necesitar ayuda también en las próximas semanas, 2 semanas, ayudar los que no están en la lista de WhatsApp de la iglesia. Necesitamos llamarles, dejarles saber la noticia. La noticia es que vamos a tener culto en el templo el 31 de mayo. Vamos a comenzar con la ayuda de Dios el 31 de mayo. Ayer tuvimos reunión de diáconos. Quisimos hacerlo, varios expresaron su deseo de hacerlo ya, pero estuvimos mirando las condiciones con ayuda también de mi pastor, Pastor Lindbergh, algunas cosas que los gobernantes están recomendando, y también algunos en la iglesia han estado últimamente con fiebre. Quizás no está relacionado con el virus, pero hay incertidumbre. Y vamos a mirar estas próximas 2 semanas cómo van las cosas. La semana pasada abrieron la ciudad más negocios, restaurantes, y ver cómo reacciona la comunidad. Estamos tomando precauciones. Podemos reunirnos como estamos reuniéndonos ahora. La iglesia es la iglesia. No es lo mismo si queremos reunirnos todos y estar todos unidos, juntos, en un lugar, pero por un tiempo vamos a tener que hacer cosas un poco diferentes. Pero 31, ponlo en tu calendario. Vamos a tener que limitar el número de personas en el templo. Están pidiendo máximo 50% de la capacidad que da el gobierno al edificio. Tenemos que mantener distancia, espacio. Entonces vamos a tener que dejar una banca entre cada 2 bancas libre. Entonces vamos a pedir la semana del culto, la semana antes, no esta semana, pero la otra semana que comienzan a llamar y poner su nombre en lista. Vamos a aceptar solamente cierto número para primer culto y solamente un número para segundo culto. Entonces, si llama y ya uno de los cultos está lleno, tiene que venir en el otro. Vamos a hacer los cultos un poquito más breve, porque toda la familia va a tener que mantenerse unida, juntos. Los niños no van a tener culto todavía. Tenemos que reabrir la iglesia en fases, y cultos de niños no va a ser permitido todavía. Entonces, como los niños van a estar presentes, vamos a hacer los cultos un poco más breve. El primer culto va a comenzar a las 9, va a terminar a las 10:30. Segundo culto comienza a las 11 y termina a las 12:30. Es todavía bastante temprano, 12:30 para el segundo culto. Vamos a necesitar mucha ayuda, voluntarios para limpiar, desinfectar el templo antes del primer culto, después del primer culto y después del segundo culto. Quizás el normal va a ser el nuevo normal. Quizás adelante vamos a tener que tomar pasos de limpieza más que hicimos antes, y va a ayudarnos en el futuro, porque siempre cada año hay virus, hay diferentes tipos de enfermedades,
Y yo creo que lo que estamos experimentando ahora va a hacernos más fuertes todavía, más preparados. Entonces, 31 de mayo es la fecha. Si pueden marcarlo en su calendario y orar que el Señor nos ayude a estar listos, yo les aseguro vamos a estar preparados y va a ser seguro lo máximo que podemos hacerlo. Vamos a orar y vamos a comenzar hoy en Génesis 22. Vamos a orar por el estudio y también por los hermanos que están un poco mal ahora. Hay algunos que tienen un malestar. Vamos a pedir que el Señor les ayude y confiamos que el Señor va a seguir protegiendo la familia. Él ha sido fiel y va a seguir siendo fiel. Vamos a orar. Padre, gracias por cada uno que está reuniéndose con nosotros por medio de video, cada familia, cada hogar. Bendícelos grandemente, los que están aquí en Memphis, los que están reuniéndose con nosotros en los cultos y enseñanzas de otras partes del estado, de la nación y otras naciones. Padre, te pedimos la protección divina sobre nuestras familias. Padre, ayúdanos a reconocer tu presencia, estar agradecidos por tu fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. Tú eres soberano, tú tienes control de todo lo que está pasando y estamos agradecidos. Padre, bendice esta noche, ayúdanos a procesar la información en estos capítulos. Señor, sembrar la semilla, toca nuestro corazón, que nuestro corazón sea tierra buena y ayúdanos, Señor, a poner la palabra en práctica. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda, que nos enseña. Gracias, mi Dios, que tenemos una relación con el Dios vivo, Dios que creó el universo, el Dios eterno, el Dios que provee. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, comenzando con versículo 1 de 22, y vamos a hacer referencias después a los 2 capítulos antes. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar de Dios, que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y le tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y lo tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus
espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Tenemos en el primer versículo interpretación de lo que está pasando. Dice que probó Dios a Abraham. Y es importante saber que Dios, la palabra dice, no tienta a nadie con mal. Él no pidió a Abraham pecar. Algunos tienen poco de dificultad porque Dios está pidiéndole sacrificar a su hijo. Pero hay varias razones por qué no es pecado. Uno, que todavía Dios no había dado ley a Moisés acerca de la práctica de ofrecer hijos como sacrificio. Mayormente, Dios ya supo que no iba a permitirlo, pero Dios sí ofrece su propio hijo y él estuvo proveyendo en esta ocasión una sombra, un tipo de su propio ofrenda de su hijo, de su propio acto de poner su propio hijo en la cruz del Calvario. Y aunque Abraham no practicó el sacrificio de sus hijos, sacrificio humano como los que vivían alrededor de él, Dios lo pide ahora para probarle. Y un poco antes necesitamos ver algunas cosas que nos ayudan a entender este capítulo. En 20, nosotros miramos que Abraham tuvo sus flaquezas. Él tuvo sus momentos que no mostró una confianza total en Dios. Y en 20, por segunda vez, Abraham mienta a un rey pagano. Se llama Abimelech. Abimelech es un nombre, es un título en verdad, más que nombre propio, pero es un título para un rey en la zona que estuvo viviendo Abraham y fue título de rey de una dinastía. Fue un hombre poderoso, un hombre con mucho poder y influencia. Dice la palabra que Abraham tuvo miedo otra vez que por la hermosura de su esposa Sara. Y lo que es interesante, Sara ya tiene 90 años en este momento. Nos muestra en realidad qué hermosa fue ella como mujer y cómo Dios la preservó. Es increíble. Pero faltó confianza a Abraham, tuvo la promesa de Dios que Sara iba a tener el hijo prometido. Y él le pone en peligro y otra vez engaña. Él decepciona a otro rey pagano. Y por segunda vez el rey tiene más integridad que Abraham. Estamos mirando los domingos, David. Abraham y David son hombres con una fe tremenda en Dios, que mostraron en momentos en su vida ejemplos que no hay mayor ejemplos. Cuando David enfrenta a Goliat, nadie más tuvo la fe en Dios para hacerlo. Los dos son hombres de adoración, oración, que disfrutan la presencia de Dios. Son hombres ejemplares en muchas maneras, pero los dos tienen flaquezas, los dos tienen su carne
que todavía es una lucha para ellos y muestran que son como nosotros. Eso nos anima, porque Dios muestra que Él es fiel. Dios es paciente. Dios trabaja con uno, aunque no es perfecto. Si la persona confía en Él, le ama y se arrepiente. Y es lo que pasa con Abraham y es lo que pasa con David. No es licencia para nosotros pecar y no es licencia para nosotros tener momentos donde nos hace falta fe, porque los dos sufren consecuencias. Pero algo que sale en el encuentro con Abimelech, que quiero leer con ustedes en 20, vamos a leer en 6 y 7. Abimelech, cuando Dios le dice que es un hombre muerto, y le dice en sueño por la mujer de Abraham, él se defiende delante de Dios y él dice, yo también sé, ese es Dios hablando, después de él decir, yo soy inocente, dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Dios, mirando la integridad de corazón de Abimelech, le detuvo. Entonces, él también tuvo un plan para él recuperarse y no ser castigado. Y dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. En todo Dios tuvo un plan para glorificarse y mostrar a los paganos que es un Dios de salvación, de misericordia. Y él muestra que su siervo Abraham, aunque no es perfecto, sirve al Dios verdadero. Y él dice a Abimelech, vas a pedir oración de Abraham porque él es profeta. Vamos a ver, él profetiza en los próximos 2 capítulos, pero aquí mayormente hace referencia a su ministerio de orar la palabra de Dios. Dios está ordenando la oración, Dios está poniéndolo en orden y Abimelech dice a Abraham lo que pasó, el sueño, y él dice, tienes que orar por mí. Y Abraham ora por él y mira cómo Dios responde a la oración de Abraham en 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. No sabemos tanto o cuánto tiempo pasó aquí, pero por lo que pasó a Abimelech llevar a Sara, aunque fue engañado, Dios cerró el seno de la mujer, la habilidad de tener hijos. Él les hizo infértil. Y entonces cuando Abraham ora por ellos, Dios la sana. Y es un ejemplo para nosotros. Abraham no es solamente un ejemplo para nosotros en la fe, de tener fe, en obediencia. Es un gran ejemplo para nosotros en obediencia, pero también Dios usa a sus siervos en orar. Y orar por personas que necesitan entender que Dios es el Dios todopoderoso, eterno, Dios de salvación. Entonces, Dios usa a Abraham para que su nombre sea enaltecido en toda la región, que es un Dios que sana. Bueno, en 21, Abraham está esperando todavía la promesa del Señor. Dios visitó a Abraham, lo estudiamos la semana pasada. 25 años ha esperado un hijo para tener herencia. Él tomó en sus propias manos con un plan
en la carne, su instinto con su esposa Sara, que tuvo relaciones con Agar, la sierva de Sara, la egipcia. Ella tuvo hijo, Ismael, pero Dios vino y la semana pasada lo miramos. Dios le dijo, no, Abraham, no es con ese hijo de la sierva de Sara. Yo voy a darte por medio de Sara un hijo, Isaac, y mi promesa va a estar en él. Entonces en 21 nace, pasa los 9 meses desde que visitó Dios a Abraham en su tienda y la palabra de Dios se cumple y tiene Sara hijo. Y Abraham lo nombra Isaac, que significa reír. Dice, llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Sara tuvo 90. Y dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Ya su reír se convierte de un reír de duda, una ausencia de fe, a un reír de gozo. Y dice que de la maravilla de lo que pasó, otros van a reír. Causa el niño alegría, reír. Pero también en 21 otra cosa pasó que es súper importante y vamos a tener que volar. Pero dice que Ismael, el hijo que nació por medio de Agar, la egipcia, se burló de Isaac. Cuando fue presentado a Dios, circuncidado, que el muchacho que ya tiene como 14 años, él se burla de Isaac. Sara lo mira y dice que Sara confrontó a Abraham y dijo, por tanto, dijo a Abraham, echa esta sierva y su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, porque Abraham amaba a Ismael. Él tuvo un gran amor por su primer hijo. Pero sabe, vino palabra de Dios. Y el Señor, Dios dijo a Abraham en 12, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Gálatas 4, el Nuevo Testamento interpreta esto y nos dice que Sara no habló simplemente de su celo o su enojo, que en realidad lo que hizo ella aquí es profetizó, que fue palabra de Dios que salió de su boca. La palabra en Gálatas lo llama las Escrituras. Y una de las cosas que hace Gálatas, y por eso es tan importante, y vamos a mirarlo en el próximo capítulo, el Señor dice a Abraham, es tiempo de separarse de la carne, lo que has hecho en la carne, lo que hiciste por no confiar en el Señor, tu propia manera de salvación, tu propia manera de obtener las promesas de Dios. Dice, ahora tiene que morir, tiene que echar fuera y ya no existe más. Y dice en Gálatas que Ismael representaba la esclavitud de lo nacido por la esclava. Y dice que ya no somos
nacidos de la esclava, ya somos nacidos de la promesa, ya somos parte del linaje que viene a través de Sara. Y vamos a mirar que Dios mismo va a ser bien claro que algo murió en Abraham, ya no existe para Abraham. Y así tiene que ser en nuestras vidas. Cuando nos entregamos al Señor y como que comenzamos a vivir para recibir las promesas de Dios, lo que vino antes tiene que desaparecer. En 22, el Señor prueba, y en 2, en 12 y en 16, Dios hablando llama a Isaac el único hijo de Abraham. Cuando en las otras áreas que menciona, cuando no es Dios hablando, no dice hijo único. Pero las 3 veces y las únicas 3 veces que Dios hablando menciona a Isaac, le llama el único hijo. Entonces, en 2, el Señor dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Palabra dice de gran fe. Mira, Abraham en un capítulo no tiene fe. En un momento de debilidad es ausente, pero ahora el Señor probándole le da órdenes. Abraham tuvo una habilidad cuando tuvo un orden directo de Dios, cuando tuvo una promesa, él tuvo una tremenda habilidad de responder en fe. Y su nivel de obediencia es increíble, impecable. Cuando Dios le dijo hacer algo, lo hizo. Como dejó a su parentela y dejó su tierra. Ahora el Señor dice, lleva a tu hijo, ofrécelo en holocausto. Dice en el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y comenzó en la misión que Dios le había dado. Es interesante, cuando llegaron al punto que pudieron mirar el lugar donde Dios señaló, Él dice a tus 2 siervos que le acompañaban, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo vamos a adorar a Dios y volveremos a vosotros. Qué tremendo. El Nuevo Testamento nos dice que Abraham creyó que iba a ofrecer a su hijo como sacrificio, iba a sacrificarle y Dios iba a resucitarle. Sin todo lo que tenemos nosotros, el Nuevo Testamento, esa luz adicional, Abraham cree Dios tanto que él cree en la resurrección ya años y años, miles de años antes de la venida de Jesucristo. Increíble. Y él va y dice que cuando llegan a cierto punto que Isaac le pregunta, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Y también es notable que dice que Abraham pone la leña sobre los hombros, sobre Isaac. Nos hace pensar en Cristo cuando llevó su propia cruz al monte de Calvario. Él con mucho trabajo llevó su propia cruz. Es un símbolo, es una sombra. Y él dice a su hijo, Dios proveerá. Mira su confianza en Dios. Y no hay duda que él pensó en matarle, porque dice que Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya anuncia su intención. Y también 11 muestra que cerca llegó, porque dice que el ángel de Jehová dio voces, como tuvo que gritarle, y dijo, Abraham, Abraham. Hay repetición, porque él estuvo tan cerca de cumplir la misión. Y él dijo, ya no extienda tu mano contra el muchacho. No haces nada ahora, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es el siervo de Dios hablando y le llame otra vez su único hijo. Es algo que tiene que estar en nuestra vida. Ya el pasado desaparece.
Ismael vive, pero para Abraham no. Y dice aquí que Abraham mira otro carnero que estuvo en un arbusto así trabado por sus cuernos y lo toma y lo sacrificó. Es importante aquí. ¿Quién sacrificó? Abraham tuvo intención de hacerlo, él tuvo la disponibilidad y fue dispuesto a hacer lo que Dios pidió, pero él no sacrificó. ¿Quién sacrificó? Dios sacrificó. Dios proveyó el sacrificio. Es lo mismo en nuestras vidas. ¿Qué fue la parte que cumplió Abraham? Obediencia. Obediencia. Y Abraham cumplió la parte de creer en Dios y creer en su bondad. Y él hizo hasta el último paso lo que Dios le había pedido, hasta que Dios le paró, aunque fue tan difícil. Eso es la parte nuestra, hermanos, es obedecer. En lo más difícil, en el tiempo más oscuro, tenemos que obedecer a Dios. Y él llama a Dios. Y hay dos aquí, no nombramos en 21, pero debemos volver. Porque en cada pasaje de Génesis estamos mirando revelaciones de quién es Dios. En 21, en el versículo 33, dice que Abraham llamó a Dios Jehová, Dios eterno. Y la expresión ahí es Yahweh el Olam. Yahweh el Olam, que es Jehová Dios eterno. Aquí él le llama Jehová Jireh. Jehová proveerá. Y dice, por eso el monte se llamó Jehová, en el monte de Jehová será provisto. Dios es un proveedor. Él provee nuestra necesidad para ser salvos, para andar en su voluntad, en su gloria. Es el mejor lugar para nosotros, es el lugar que Dios preparó para nosotros. Y no podemos ser completos, no podemos ser felices fuera de ese lugar. Y Dios es el único que puede proveer para nosotros llegar. Y otra vez Él menciona su bendición de multiplicar su descendencia. Dice en 10, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y tus simientes serán benditas. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo amo las misiones y este es hermoso, es algo que bendice a todos los misioneros que van a otras tierras. Todas las naciones tienen esperanza por lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo? Otra vez es anunciado en 16. Dice, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Entregar todo al Señor. Dejar el pasado, dejar las cosas en que pusimos la confianza antes y obedecer. Obedecer la palabra de Dios. Dios provee el sacrificio. Dios provee Jesucristo, nuestro Rey. Y Él es todo suficiente para nosotros llegar, ser salvos. Quiero orar con ustedes. Si no ha puesto su fe en Jesús, si no has recibido de Dios su plan, su palabra, dejado tu pasado, no has puesto su fe en la palabra de Dios, es momento de hacerlo. Si lo has hecho,
pero últimamente has estado distraído, quizás ha estado turbado porque no está con esa confianza, quizás pasando un momento como Abraham con Abimelech. Es tiempo confiar en el Señor otra vez y descansar en Él. Sepa que no siempre va a ser fácil, pero Dios puede darte la fuerza de confiar y obedecerle en todo. Vamos a orar. Padre, te pido por cada uno que está mirando en esta tarde, esta noche, que necesita decidir firmemente seguirte y entregar todo a ti. Dejar atrás el pasado donde pusieron su confianza antes. Ayúdales a poner toda su confianza en tu palabra, en tu instrucción, en relación contigo. Padre, tú eres bueno y tú eres un Dios que sana, que salva. Padre, yo te pido por los que han confiado, que han hecho la decisión de seguir a Jesús, que han pedido salvación de sus almas, han confesado sus pecados, pero no han vivido últimamente confiando y entregando su vida, descansando en tu voluntad, que no han tomado los pasos difíciles de obedecer. Yo te pido, Señor, que ellos encuentran en esta enseñanza, Padre, el ánimo de hacerlo ahora, de poner otra vez su confianza en ti y buscarte. Tú eres Dios bueno, fiel, todopoderoso, eterno, Dios, quien proveerá. Gracias, Señor. Damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, hermanos, los que viven en Memphis, recuerda, pon en su calendario 31 y escucha los anuncios. Ayúdanos a decir a otros que el día está acercando. Vamos a reunirnos otra vez en el templo. Pero hasta el 31 vamos a estar reuniendo de esta forma, este medio, y sigue viendo y meditando en la palabra de Dios, porque es alimento para nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga. Les amamos.